Estamos confiados en la verdad revelada por Dios, que llegó a su plenitud en la persona de Jesús de Nazaret. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Hebreos 1, 1-2. La verdad revelada por Jesucristo está presente de forma plena en la Santa Iglesia Católica. Pero, ¿en qué se basa la Iglesia Católica? Siguiendo la naturaleza de nuestro Dios, la Santísima Trinidad, la Iglesia se basa en 3 columnas. Estas columnas son la tradición, la Biblia y el magisterio. La revelación ha llegado a su conclusión en Jesús. No habrá nuevas revelaciones. Pero lo revelado puede ser cada vez mejor comprendido para vivirla según la voluntad de Dios Padre. Amadísimos, tenía un gran deseo de escribirles acerca de nuestra común salvación, y me sentí obligado a hacerlo para exhortarlos a luchar por la fe que Dios entregó de una vez para siempre a sus santos. Judas 3. Las 3 columnas que sostienen a la Iglesia van de la mano. No pueden subsistir por sí mismas. La Iglesia primitiva comenzó su predicación de forma oral. Los apóstoles, movidos por el Espíritu Santo, predicaban la salvación que llegó a la humanidad, por la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Años después se fueron escribiendo los libros del Nuevo Testamento, que ahora contienen nuestras Biblias. Es decir, que lo primero que se recibió fue en tradición oral. Y este tesoro de fe no puede ser descartado. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. 2 Tesalonicenses 2, 15. Una de las tradiciones más significativas de la Iglesia, que tienen su fundamento en la prédica de Jesús, es la Santa Misa. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Hechos 2, 42. El inicio de la Iglesia fue en tradición oral. Bien lo expresa el Concilio Vaticano II, en su Constitución Dei Verbum número 7. Dispuso Dios benignamente que todo lo que había revelado para la salvación de los hombres permaneciera íntegro para siempre y se fuera transmitiendo a todas las generaciones. Por ello Cristo Señor, en quien se consuma la revelación total del Dios Sumo, mandó a los apóstoles que predicaran a todos los hombres el Evangelio, comunicándoles los dones divinos. Este Evangelio, prometido antes por los profetas, lo completó él y lo promulgó con su propia boca, como fuente de toda la verdad salvadora y de la ordenación de las costumbres. Lo cual fue realizado fielmente, tanto por los apóstoles, que en la predicación oral comunicaron con ejemplos e instituciones lo que habían recibido por la palabra, por la convivencia y por las obras de Cristo, o habían aprendido por la inspiración del Espíritu Santo, como por aquellos apóstoles y varones apostólicos que, bajo la inspiración del mismo Espíritu, escribieron el mensaje de la salvación. Toda sociedad tiene sus tradiciones, que no todas están escritas, pero por generaciones han sido transmitidas, para mantener vivo lo que se recibió de los antepasados. Lo mismo ocurre en la Iglesia. Para esta misión, la Iglesia tiene al magisterio. Más para que el Evangelio se conservara constantemente íntegro y vivo en la Iglesia, los apóstoles dejaron como sucesores suyos a los obispos, entregándoles su propio cargo del magisterio. Por consiguiente, esta sagrada tradición y la sagrada escritura de ambos testamentos son como un espejo en que la Iglesia peregrina en la tierra contempla a Dios, de quien todo lo recibe, hasta que le sea concedido el verbo cara a cara, tal como es. Dei Verbum número 7. Siguiendo con la constitución de Dei Verbum, vemos que la sagrada tradición y la sagrada escritura son inseparables. Así, pues, la sagrada tradición y la sagrada escritura están íntimamente unidas y compenetradas.
Porque surgiendo ambas de la misma divina fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Ya que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, y la Sagrada Tradición transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios, a ellos confiada por Cristo Señor y por el Espíritu Santo para que, con la luz del Espíritu de la verdad la guarden fielmente, la expongan y la difundan con su predicación, de donde se sigue que la Iglesia no deriva solamente de la Sagrada Escritura su certeza acerca de todas las verdades reveladas. Por eso se han de recibir y venerar ambas con un mismo espíritu de piedad. Dei Verbum número 9. San Pedro en su segunda carta nos advierte sobre esto. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. 2 Pedro 1, 20. Esta es la función del magisterio, interpretar la Biblia junto con la tradición, para seguir predicando el mensaje que Jesús realmente enseñó a sus apóstoles, y que nos llevará a la casa del Padre Eterno. Pero el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Este magisterio, evidentemente, no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve, enseñando solamente lo que le ha sido confiado, por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo la oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad, y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como verdad revelada por Dios que se ha de creer. Dei Verbum número 10. En conclusión, la Iglesia Católica se basa en 3 columnas, inseparables, que por más de 2000 años, han mantenido fidelidad a la revelación divina. Esto es posible gracias a que el Espíritu Santo guía constantemente a la Iglesia peregrina, que aunque pecadora, reconoce que obra siguiendo el mandato de su Salvador, Jesucristo. Es evidente, por tanto, que la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia, según el designio sapientísimo de Dios, están entrelazados y unidos de tal forma que no tiene consistencia el uno sin el otro, y que, juntos, cada uno a su modo, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Dei Verbum número 10. Bendita sea la Santa Madre Iglesia, católica, apostólica y romana.